Y la primera pregunta que yo hago para iniciar el tema es qué hay con respecto a la formación de ozono en este tipo de formaciones, porque ese olorcito a lluvia siempre hemos tenido idea de que era la presencia de ozono. ¿Podés comentar algo de esto? Mirá, desde la parte, a ver, desde el tipo, generalmente hay publicaciones donde han manifestado este proceso de formación de ozono ligado a la actividad eléctrica de las nubes. La actividad eléctrica, evidentemente, asociada en este tipo de nubes, en muchos casos le adjudican, esta actividad eléctrica le adjudican también que puede producir formación de ozono. Y generalmente las tormentas, cuando hay actividad eléctrica, está ligada a la presencia de hielo en la nube. Lo cual, si me permiten, digamos, a ver, para responder tu pregunta, hay evidencia de que esta actividad eléctrica, bastante evidencia fuerte de que puede producir esta formación de ozono. Y esta actividad eléctrica está ligada con nubes que tienen hielo, presencia de hielo como el granizo. Y generalmente la actividad eléctrica no es permanente, sino la actividad eléctrica de la nube tiene ciclos, y esos ciclos está ligado con las corrientes ascendente y descendente de la nube. O sea que estudiando las corrientes, la actividad eléctrica, uno puede ver cómo en el momento que se están formando el granizo, hay una actividad eléctrica intensa, y en el momento que se precipita es como que la nube se apaga. Entonces uno ve como unos ciclos, ¿no?, de tormentas eléctricas, que es como que muchos fotógrafos sacando fotos, y llega un momento que la nube se detiene, y en ese momento cuando se produce o ocurre la caída de granizo. Entonces la actividad eléctrica también tiene de alguna forma manifiesta esta vida que tiene una descripción de la vida de las tormentas. Adelante, Teresa. Una de las cosas que me preguntaba era si ustedes detectaron, acá por ejemplo en Buenos Aires, yo estoy en Capital, eh, hubo un paso de tornados, por ejemplo, donde hubo una tormenta que recorrió, hubo 3 focos de tormenta intensos con 3 tornados, que no fueron tornados en forma giratoria, sino en forma de espátula, como le decían, derechos, ¿sí? Entonces, bueno, eso empezó a estudiarse, eso fue realmente nuevo, porque inclusive esto pasó cerca de una zona que había aviones, y los aviones no estaban rotados, sino que estaban dados vuelta. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes encontraron algún tipo de diferencias en las tormentas, en este caso, en las composiciones de esas nubes, porque las nubes también fueron cambiando, ¿no? La forma de la nubosidad. De hecho, la OMM ha sacado un atlas de nube auxiliar, donde se vieron nubes diferentes que van apareciendo, ¿no? Que uno cuando enseña nubes tiene que ir recordando ese anexo. Entonces, esa era mi pregunta, si vos en tu experiencia de trabajo tenías ahí en la zona de Mendoza alguna situación así diferente a lo que en los manuales venimos viendo, ¿no?, de meteorología. Y gracias nuevamente. Un gusto verte. Igualmente, Teresa, un gusto también verte de nuevo. Mirá, en Mendoza estudios, he visto, a ver, yo me formé en meteorología en el hemisferio norte, y en el hemisferio norte hay muchísimos datos y muchísimos ojos en el sentido de radares. Entonces, generalmente uno puede hacer un análisis de lo que está sucediendo. A ver, la convección, uno dice, son tormentas, pero el grado de organización puede ir desde lo que decía, monocelda, multicelda, supercelda o clúster de tormentas, o tormentas donde produzcan grandes intensidades de viento, como vos mencionabas, los derechos, que es un tipo de convección de una organización especial que se da en las planicies, en la parte central de Estados Unidos, en las cuales ellos pueden, por medio de radares Doppler, estudiar cómo son esos vientos. Si bien no son vientos que tienen una simetría de rotación, pero sí que son grandes corrientes descendentes que son analizadas por vientos que tienen a la mitad de la troposfera, los cuales
descienden por detrás de la nube y producen este tipo de vientos intensos, pero que no tienen una estructura de vórtice. Generalmente, ¿qué se hace? Se hace en Mendoza, lo que he escuchado, un poco, no ha habido un trabajo sistemático, porque bien, si bien tenemos radares en Mendoza, pero no son radares en los cuales nos permite ver estructura de viento, no son radares tipo Doppler. Son radares los cuales te permite ver la reflectividad y decir, bueno, hay mucha, poca o tasa de precipitación, pero no podemos ver la estructura de viento. Esos vientos se pueden ver, como vos decías, viendo el efecto, haciendo el efecto un poco de forense, ¿no? Observando los daños que eso produjo, que es un poco el trabajo que hacía la doctora Altinger, la cual ella sí. hacía el trabajo, es un trabajo, la verdad que un trabajo es impresionante, el trabajo que ella hacía, en los cuales en función de los daños... Claro, el relevamiento y después clasificar. Exactamente. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Se hizo eso acá en Capital. Lo que yo quería saber si ustedes habían detectado algo similar en esa zona, porque acá no... Mira, te cuento la primera vez. Una anécdota, ¿cuál fue? Creo que era por el año 2000 o 2003, una persona estaba en el radar y observó lo que se llama el famoso ecogancho, o el famoso hook eco, que es en el radar se ve como una estructura, se ve como un gancho de la precipitación. Y ese gancho generalmente aparece porque hay una rotación. Y el tornado suele aparecer en la punta de ese gancho. Y esa persona venía observando la tormenta, vio la tormenta, porque no todas las tormentas que tienen gancho, digamos, producen tornados, sino el 50% produce tornado y el 50% sí produce. Y esa persona era un radarista, el cual estaba observando esa tormenta y se quedó, dice, ¿habrá producido tornado? Estaba en una zona en el desierto, pero con la suerte de que estaba cerca de una ruta pavimentada. Y esa persona fue a esa zona y ¿qué observó? Observó un surco y cerca del surco, cuando terminaba el surco, una torre de alta tensión retorcida. O sea, bueno, evidentemente, el ecogancho, un surco y la torre torcida, digamos, me está diciendo como que una probabilidad muy alta. Era la buena fórmula. Claro. Como que de alguna forma lo toqué. Era la receta perfecta. Le toqué las orejas y lo toqué y dijo, mira, es un gato. Bueno, es de la misma forma, ¿no? Sí. Pero no tenemos la capacidad de ver esa estructura de vientos, que lo que te va a decir, mirá, sí, es tornado o no, o otro tipo, a un derecho, o otro tipo de organización. Simplemente vemos, digamos, cómo está distribuida la manga de precipitación o la manga de granizo. Si la precipitación excede, o si esa tasa excede un valor, hay una probabilidad muy alta de que directamente sea granizo. Bueno, pero muchas gracias. Hay muchos efectos que estaría buenísimo. Es más, tener radares para observar en los aeropuertos, ¿no? Observar este tipo de la estructura, digamos, de los vientos en los aeropuertos, que es tan importante. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. La consulta mía va dirigida a si tenés conocimiento, si se ha realizado aquí en Mendoza algún estudio de correlación con respecto a las modificaciones climáticas que tienen que ver con los efectos del efecto invernadero, ¿sí? Muchos tenemos conocimiento de esto, por la contaminación ambiental, por los clorofluorocarbonados, y que están incidiendo en el espesor de la capa de ozono. Si han hecho algún estudio de correlación con respecto a este efecto, en relación a las intensidades de las tormentas que tenemos en la zona de Mendoza, sobre todo en la zona de verano, que también se ven incrementadas en intensidad y en la extensión de los daños. Mira, la verdad que no he visto trabajo de que establezca alguna correlación de esto que vos estás mencionando. Lo que sí sé que el grupo de Enrique Puliafito lo que estaba haciendo, estaba tratando de simular efectos, digamos, de siembra, ¿no? Simular la siembra de nubes, o la incidencia que tiene la presencia, digamos, de material particulado
o si había alguna incidencia en material particulado en la formación de tormentas. Pero respecto a lo que vos me estás mencionando, no he visto trabajo al respecto. Yo creo que es, ¿es posible llevar a cabo ese trabajo? O sea, ¿tenemos las mediciones, la cantidad de mediciones necesarias para llevarlo? No lo sé, porque es un trabajo, sería un trabajo espectacular hacer esto que vos estás mencionando. El asunto es que a veces se necesita una colección de datos de un tiempo de varios años, ¿no? Que a veces no están disponibles, o no hay una continuidad, digamos, de esas bases de datos. Lo mismo que, es como por decir, queremos evaluar el sistema de siembra. Se está haciendo el proceso de mitigación. Hay una eficiencia. ¿Cuál es el grado de eficiencia? Bueno, eso requiere un estudio de muchos años, por la característica de las tormentas, que las tormentas son, dos tormentas no son iguales, ninguna tormenta es igual. Entonces, ver el efecto, decir, bueno, cambió la concentración de algo en la atmósfera, ¿eso realmente afectó a la tormenta o no? ¿O la tormenta varió porque hubo una influencia que sea antropogénica, o porque la tormenta tenía que tener esa característica? La verdad que son trabajos, esos trabajos, digamos, son los trabajos, estaría buenísimo poder hacerlo. Sí, un estudio longitudinal que lleva no solamente tiempo, sino recursos. Claro, exactamente. Recursos, yo creo que en eso es lo que tenemos que, lo que se necesita es, cuando uno habla de un país a largo plazo, es tener esa visión. Nosotros necesitamos datos, decir, bueno, mira, necesitamos acumular los datos, estos datos tienen que estar en un formato, organizarnos. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer ciencia de punta, ¿no? Tener esos datos de buena calidad disponibles, y por un tiempo largo. Con eso, los meteorólogos tenemos, yo creo que, bueno, la gente de ciencia de la atmósfera, ¿vale? Yo digo meteorólogo, pero la gente de ciencia de la atmósfera en general tiene ese problema de que por ahí a veces no tenemos datos, y los datos no están, no tienen una continuidad. Aunque muchos americanos yo le preguntaba, le digo, sí, pero ustedes tienen muchos datos. Bueno, también es un problema, muchos datos, ¿no? Porque ¿cómo ver toda esa gran cantidad de datos? Es todo un desafío. Y bueno, mi pregunta estaba dirigida justamente al tema de modificación del clima y producción de lluvia artificial. Ya creo que has contestado bastante ampliamente el tema, así que bueno, me quemaron la pregunta, pero está aclarado. Quería saber, digamos, el futuro que tiene esa tecnología y si realmente está funcionando, porque nos venden que en Dubái con drones siembran nubes y llueve a cántaros, pero me parece que es más propaganda que otra cosa. Mira, casualmente, Luis, viste que está con el tema de la bajada del Paraná, que ha tenido una bajada terrible. Entonces se disparó, empezaron todos a decir, bueno, pero a ver, podemos hacer algo. Obviamente uno está ante esa eventualidad, esa sequía, y dice, bueno, a ver, ¿se puede hacer algo? Entonces mucha gente, digamos, empezó a tratar de contactarse y decir, che, si se puede, se siembra para hacer nevar, se siembra para evitar que se forme un granizo de gran tamaño, se siembra para hacer llover. Es todo un tema porque no es que uno dice, me subo a un avión, le pongo un material higroscópico y me pongo a volar y empiezo a tirar ese material. A ver, para hacer llover se necesita condiciones. ¿Qué se necesita? Necesita tener nubes. Si no tenés nubes, por más que vos quieras sembrar, y tienen que ser nubes de una determinada característica. Vos lo único que estás haciendo es decís, bueno, tengo una nube. Esa nube, ¿qué características tiene? Es una nube que está cerca de precipitar, pero no precipita. Entonces lo que hago es, yo mediante el proceso de sembrado de nubes, le ayudo a cruzar ese umbral y que precipite. Ahora, primero hay que hacer un estudio de la zona, un estudio climatológico.
¿Qué tipo de nubes hay en esa zona? Tengo que poner radares, tengo que medir, tengo que poner aviones, que esos aviones vean la característica de las nubes. Y una vez que he hecho ese trabajo de factibilidad, ver si realmente el costo-beneficio lo vale, porque no es algo barato, no es algo simple. Mantener un avión que está en la industria aeronáutica o sabe lo que es mantener un avión, y ese proceso de siempre. Y después viene la parte de evaluación. Entonces uno dice, ¿cómo evalúo? Bueno, para evaluar necesito un periodo de tiempo lo suficientemente largo, necesito ojos, que son los radares, y eso no es algo simple. Y generalmente eso requiere, de nuevo, uno diseña el experimento, y el experimento, si uno lo diseña, no lo puede cortar, porque uno ya lo diseñó el experimento y tiene que tener una continuidad. Y es bastante complejo. Hablando con científicos de Estados Unidos que sembraban para hacer nevar, para mantener, digamos, producir el proceso de nieve, aumentar el proceso de nevadas en la cordillera, para de esa forma tener más agua en el verano. Según publicaciones muy recientes, dicen que están aumentando o favoreciendo en un 10 a un 15 hasta un 20% en algunos casos. Pero consultando gente de distintas otras áreas, tuve la oportunidad de charlar con gente de distintas áreas de la meteorología. Hay algunas personas que se muestran muy excitados por estos resultados, y otras personas son un poco más escépticos. Si me permitís, te cuento una anécdota, que algo que lo viví aquí en Mendoza, cuando la lucha antigranizo estaba llevada a cabo por la empresa WMI, donde había una nube, la cual esa nube estaba en un estadio de formación muy incipiente. Con instrumentos de medición, en un avión, en un Learjet, se atravesó la nube, habían condiciones para producir o para sembrar la nube, se sembró la nube, se volvió a pasar, y con instrumentos de medición se observó la formación de hielo de pequeño tamaño. Es decir, que en esa nube pequeña uno podría decir, che, mirá, funciona. La siembra está funcionando, porque vi que yo hice algo, produje esos cristales de hielo, que es uno de los objetivos de producir esos cristales de hielo pequeños para que compitan con el agua subenfriada, para esa competencia benéfica y evitar que se forme granizo de más tamaño. Era una nube pequeña. Hay a veces que esas nubes no son pequeñas, son nubes mucho más grandes, donde la turbulencia es muy, muy grande. Entonces, ya ahí cuesta un poco evaluar lo que está sucediendo, ¿no? Es bastante complejo, porque el laboratorio es complejo, y no tengo un control donde yo digo, bueno, ¿qué pasa si siembro o no siembro? A ver, ¿cuál es el efecto? Eso requiere de muchos años de un estudio, de una estadística bastante compleja. Dicho esto, se realizaron muchos estudios en Estados Unidos en los años 70, casi 80, los cuales no llegaron a un resultado con una conclusión firme, ni a favor ni en contra. Pero ahora, lo que hay que decir a favor es que ahora la tecnología, los radares que hay, son tan avanzados que creo que estamos tocando un límite donde ya esos efectos pueden llegar a verse por el tema de esta tecnología. Así que yo no lo daría totalmente por decir esto funciona o no funciona, a lo mejor por lo que a mí me parece, sino yo creo que estamos en un desarrollo tecnológico en un estadio de desarrollo tecnológico donde ya es posible o muy probable que empecemos a ver, aunque sea efectos muy locales del efecto antropogénico, ¿no? Algo muy local, cuando tratamos de modificar una nube. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Basándome en el principio del Chatelier que mencionaste al comienzo, y mirando a nivel global el planeta, entiendo que, decime si no está bien lo que estoy en este preámbulo, entiendo que a mayor perturbación que estamos haciendo, mayor debe ser también la reacción que como sistema la Tierra va
producir para restablecer o tender a restablecer sus condiciones de equilibrios originales. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces, ¿es posible que sean más virulentas, por decirlo de alguna manera, así a nivel de calle, las tormentas estén empezando a ser más fuertes porque hay más desequilibrio y eso sea causa o una parte de las causas que estamos nosotros generando en perturbación de un sistema que estaba en equilibrio? Sí, sí, es muy probable y de hecho, lo que se está... A ver, el cambio climático es un hecho. Hay un informe reciente del IPCC que ha salido el informe donde se ve que este cambio climático, digamos, está presente. Y como vos bien decís, los fenómenos son cada vez más violentos en el sentido de que puedo tener zonas donde las precipitaciones son más violentas, o zonas donde se redistribuye la precipitación, y zonas donde precipita más, otras zonas donde hay sequía, y lugares donde antes vegetaciones que estaban de latitudes más bajas, ahora se están yendo cada vez más al sur, por ese calentamiento que hay. Y sí, evidentemente es este cambio climático que en parte uno cuando ve las mediciones de la época de la era industrial, de la actividad, digamos, la revolución industrial, y ve la cantidad de emisión de dióxido de carbono coincidente de alguna manera con este calentamiento global, y produce un desequilibrio que uno dice la atmósfera, pero la atmósfera uno estudia la atmósfera abajo se conecta con la biosfera, está el océano. Vinculado. Y Claro. eso tienen tiempos, distintos tiempos diferentes a los de la atmósfera, pero eso transfiere energía a la atmósfera transfiere energía a estos sistemas van a tener una cierta evolución. Talo árboles en el Amazonas o en otra zona, estoy produciendo más desequilibrio. Y bueno, o sea, es bastante complejo a la hora de modelizar este tipo de eventos. Seguro. Vos imaginate que no solamente es modelizar la atmósfera, sino modelizar el acoplamiento entre atmósfera, océano, la parte, digamos, biológica, y cómo eso retroalimenta. Y es un fenómeno, pero es totalmente complejo. Es como un sistema, yo toco una parte del sistema y cómo va a afectar la otra parte. Mirá, crece el orden del sistema, me parece a mí, porque hay mayor cantidad de ecuaciones en juego. Y sí, mayores forzantes de todos lados. Vos fíjate que el Niño es ¿dónde ocurre? El Niño es un fenómeno que ocurre en las costas de Ecuador, Perú, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ocurre ahí. Sí, pero se manifiesta a través de fenómenos que se llaman teleconexiones, se manifiesta eso en todas las partes del mundo. Eso, hay lugares del mundo totalmente alejados de esa zona, una perturbación que ocurrió ahí, se transmite a todo el planeta, donde hay corriendo los patrones de precipitación de zonas remotas, haciendo zonas más húmedas, más secas, siguiendo de alguna manera esa modulación del niño a la niña. ¿Te imaginas si a eso... ahí te da una idea de cómo la perturbación en un lugar se transmite a todo el planeta? Entonces vos imaginate ciudades donde, bueno, la parte industrial está emitiendo estos forzantes, porque son forzantes la atmósfera. Están emitiendo estos gases hacen el famoso efecto invernadero, que eso aumenta la temperatura promedio, eso va a afectar en las capas polares, eso se va a derretir. Si se derrite, la Tierra va a disminuir un poco, digamos, el albedo, ese que tiene, van a haber menos radiación, va a actuar menos como un espejo, entonces se forma como una especie de bucle positivo, de realimentación positiva. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No sé, porque esto es todo tan no lineal, es todo tan complejo, como así también, digamos, lo complejo es de esta variación. Generalmente el planeta tiene variaciones naturales. A esa variación natural del planeta tiene la variación o el forzante antropogénico. Entonces, ¿cuánto se debe al hombre? ¿Cuánto se debe a la variación natural?
Bueno, eso es un área intensa de modelado que se está tratando de Sí. alguna manera de decir, che, mirá, el hombre es responsable del 30% o del 40% del calentamiento global. Bueno, se está, por decir un número, se está en un área muy compleja, lo cual exige, vos fíjate, te habla parte de la biosfera, del océano, o sea que tenés que hablar con gente que interaccione, el biólogo, el meteorólogo, el oceanógrafo, bueno, un montón de personas que tienen que trabajar en conjunto para poder entender lo que está sucediendo. Es un sistema tan complejo, tan No, complejo, seguramente, que, bueno, no, se no toca una solamente, parte y... no solamente el hombre, sino que si no fuera por razones naturales no existirían, no habrían existido las glaciaciones, el retroceso de los hielos, etc. Lo último que quería preguntar es muy cortito, que está ligado con la pregunta anterior y se me vino a la mente justo cuando me llegaba el turno. Yo creo que para esto de la siembra de nube y todo eso, uno tiene que estar seguro que dispone de una energía potencial ya dada por la misma naturaleza, porque el hombre no la puede generar. Uno puede llegar a decir, bueno, vamos a favorecer, digamos, a poner el dedo en el gatillo para que el disparador actúe. Pero si no tenemos la energía potencial disponible, no podemos hacer nada. Pienso, es la pregunta. ¿Podemos hacer algo Sí, sin sí, eso? sí. No. Sí, totalmente, totalmente. Vos necesitas el sistema de alguna forma, ayudar al sistema en el sentido correcto, por así decirlo, es la nube está a punto de precipitar, pero no tiene la suficiente porque la corriente ascendente no es la necesaria, o porque la microfísica, cuando yo dice la microfísica, te estoy hablando a nivel gotitas, ¿no? Lo que sugiere la parte ya físico-química de lo que está sucediendo. Entonces, si yo introduzco material adicional, a lo mejor ayudo a que las gotitas continúen con ese proceso de evolución de la microfísica y en un tiempo aceptable, esa ayuda a precipitar, ayuda a que produzca la precipitación. Pero no vamos De a inventar nuevo, nube. No vamos a de inventar nuevo, nube. es como, no vamos a inventar nubes. O sea, la atmósfera tiene que generar, tiene que las condiciones atmosféricas tienen que estar para que me forme la nube. Y después, bueno, yo ayudaré en cierta medida para que ese proceso, para que cruce ese umbral, o esa energía, o ese pedacito que falta para que precipite. Claro, Esa es la idea detrás Gracias, Rubén. de todo Gracias, esto. Rubén. No, felicitaciones, felicitaciones por la exposición. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es técnica y tiene que ver con el tema de los pronósticos técnicos que se estudian. ¿Cómo se puede lograr estas previsiones meteorológicas en todo el mundo, en lugares tan diversos y tan cercanos entre sí y con pronóstico diverso entre sí, a pesar de que sea cercano? ¿Qué tecnología se utiliza para hacer estos estudios de pronósticos tan diversos entre sí en pocas distancias? Bueno, la verdad que es una pregunta no menor, es una pregunta en la cual los pronósticos que nosotros vemos, los pronósticos que tenemos, ahí mostré yo recién un sector, pero en realidad hay modelos que se llaman modelos globales. Los modelos globales toma todo el planeta, el modelo global toma todo el planeta, le hace un enrejado al planeta, un enrejado de cálculo, por así decirlo, pero como el planeta en conjunto, donde pone todas estas ecuaciones, que son las ecuaciones, es decir, cuando uno estudia física 1, uno dice las ecuaciones de las ecuaciones, la segunda, las ecuaciones de las leyes de Newton, bueno, en este caso para la fluidodinámica son las ecuaciones de Navier-Stokes, y uno toma todo el globo terráqueo, a todo ese globo terráqueo le hace un enrejado donde uno trata de discretizar esa ecuación para ponerla en una computadora, y toma la ecuación de Navier-Stokes, pero del todo el globo terráqueo. Y entonces uno resuelve las ecuaciones para todo el globo. Y uno dice, está bien, todo el globo, condiciones periódicas que tiene el globo, pero ¿y las condiciones iniciales? Bueno, las condiciones iniciales vienen de las observaciones. Por eso, ¿observaciones de quién? De los aviones, observaciones de satélites, que vienen sensores remotos, observaciones de barcos, observaciones de boyas, que cada 6 horas esos modelos se corren producen pronóstico de 15 a 20 días cada 6 horas.
obviamente se necesita una capacidad computacional bastante interesante, pero actualmente se están generando pronósticos a nivel global, donde esos puntos, donde esa distancia de los puntos de grilla de cálculo están separados 0,25 grados, más o menos son como entre unos 20 y 25 kilómetros. Y eso es gracias a esa recolección de información, donde se recolecta día a día, se recolecta esa información se le da a ese modelo de todo el planeta y se hace ese pronóstico. Y así 4 veces al día. No solamente un modelo, sino ese modelo tiene parámetros y esos parámetros se hacen un juego de parámetros. Entonces no se hace una sola corrida, sino que se hacen varias corridas a la vez para generar lo que se llama un ensamble o un grupo de pronósticos. ¿Por qué un grupo de pronósticos? Y porque sabemos que los modelos tienen error. Entonces, de alguna forma, modifica un poco las condiciones iniciales para ver cómo va a repercutir esa modificación en las condiciones iniciales, ya sea por un error que tengan los datos de entrada o por ver la consistencia del fenómeno atmosférico. Se hace como un conjunto de fenómenos de pronósticos y se hace un ensamble. Y de ahí se sacan los valores medios o desviaciones de ese pronóstico. Pero el pronóstico se hace para todo el globo. En realidad son las mismas ecuaciones, se aplica a todo el globo. Y luego, en distintos lugares, como hace el Servicio Meteorológico Nacional u otros servicios meteorológicos de otros países, tienen modelos regionales. Esos modelos regionales ya no son un modelo con condiciones periódicas de contorno que ocupa todo el planeta, sino simplemente imagínate que es un cuadradito en cual las condiciones iniciales y de contorno, porque yo la tengo que actualizar, las recibe de este modelo global, las cuales yo las voy actualizando y voy alimentando ese modelo regional. Y vos me decís, ¿para qué querés un modelo regional si ya tenés un modelo global? Bueno, porque con el modelo regional podés ir a una resolución más alta. Y en vez de quedarte con 25 kilómetros en desplazamiento de grilla, podés ir hasta 5 o 1 kilómetro y ver más detalle en el pronóstico. Lo que no significa que mayor resolución o resolución más alta va a implicar mejor pronóstico. Ese es todo otro tema aparte. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, bastante clara, te agradezco. Te hago, siempre respecto a este tema, te hago una apreciación y una pregunta, ¿sí? Tal vez, o apreciación-pregunta. Lo que vos acabas de decir, la descripción de dar esta solución, me parece que requiere una gran caudal de datos que se tienen que estar, digamos, almacenando y buscando en todos los servers del mundo. Me estoy equivocando lo que te estoy diciendo, porque los datos que para dar estos pronósticos que te acabo de mostrar en el teléfono, se necesita una gran capacidad de datos y velozmente. Yo puedo, así como te saqué el pronóstico de Barcelona, puedo sacarlo de cualquier lugar del mundo en mi teléfono. Entonces, debe haber un almacenamiento de datos impresionante, me parece. Esa es mi apreciación, pero no termino ahora la pregunta. Los satélites a baja cuota, ¿colaboran con algo con los pronósticos estos que te estoy comentando? Los satélites, perdón, ahí se cortó. ¿Los satélites? Satélites a baja cuota. Mirá, no te sabría discriminar qué información de qué satélite, o sea, discriminar cómo es la distribución de información o cuán importante es la información de satélites, de distintos tipos de satélites al modelo. Lo que sí sé que en general, yo te puedo decir que en general, los sensores remotos como los satélites es fundamental para proveer datos de todo el mundo en tiempo real al modelo. Como vos decís, esto es una estrategia, hay una coordinación a nivel mundial, donde los datos, por ejemplo, generados en Argentina se emiten a la WMO, la Organización Mundial de la Meteorología, esos datos se distribuyen en los centros donde tienen estos modelos,
y son datos que vienen, se nutren de todo lo que vengan, del satélite, del globo sonda, de todos los datos. A veces lo que te vas a encontrar es que se reciben datos y después se vuelve a correr el modelo, se vuelven a generar condiciones iniciales con datos enriquecidos. Y eso, ¿por qué con datos enriquecidos? Porque el pronóstico se tiene que hacer ya, es la parte operativa, es ya. Entonces tengo que largar, tenga el dato o no, lo tengo que largar el pronóstico. Después hay un proceso que dice, me llegó un grupo de datos del Pacífico Sur, pero ya el modelo lo largué. Bueno, se hace lo que se llama un reanálisis. Esos datos se vuelven a ingresar, se vuelven a crear condiciones más ricas, porque tienen más datos, y son almacenados. Y esos datos, todos los modelos, por ejemplo, yo tengo una PC donde corro el modelo regional, lo corro en mi PC y lo corro con todas herramientas gratis, todo gratis. Yo bajo los datos gratis. Desde Estados Unidos bajo los datos gratis y corro mi modelo gratis. O sea, no, hay que ponerle, obviamente, hay que tener el know-how de cómo correr el modelo, pero esos modelos, esa información, en su mayor parte está accesible al público en general a nivel mundial. Y algo que me gusta mucho de los americanos es que dice, los datos los paga el contribuyente, por lo tanto los datos son del contribuyente. Eso es una filosofía excelente que tienen. De Europa también se pueden obtener datos, pero hay otros datos que ya tienen de una cierta calidad para arriba que ya obviamente hay que pagar. Pero los datos, hay muchos datos que están disponibles a nivel público, mundial. De hecho, yo los datos que bajo, los bajo de servidores de Estados Unidos. Con simplemente una cuenta de correo, uno se loguea y le da las instrucciones para bajar los datos. Ellos le dicen, fíjate vos hasta qué punto, te dicen, che, mirá, ojo, vas a bajar 3 teras de datos. ¿Te da el cuero? ¿Tenés el ancho de banda? ¿Tenés el disco, el almacenamiento? Sí, bueno, bajalo. No, es la cantidad de información que hay disponible es impresionante. Y eso trato yo de siempre comunicarlo. Está bien que a lo mejor puede haber algún producto en los cuales haya una capa de preparación o de visualización o que se muestran de una manera, pero los datos que vos recibís del celular son datos que vienen de la misma fuente, de los mismos modelos, nada más que le hacen a lo mejor un maquillaje para mejorar la visualización o mejorar los campos y hacerlos más amenos y hacerlo para que una persona que no sepa meteorología sepa interpretar los datos. Pero los datos son grandes centros de almacenamiento que están disponibles para todo el mundo. Bien, muchísimas gracias. Estas últimas renglón que acabas de describir en alguna presentación precedente a la nuestra, creo que era el ingeniero Storti, había digamos, provisto estas supercomputadoras y cómo estaban esparcidas en el mundo los servers y digamos, y todos los sistemas de almacenamiento de datos. Gracias, hasta luego. Gracias, Raúl. Esa pregunta es, ¿qué crees vos que ha contribuido más desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología al avance de la meteorología en los últimos 50 años? Vos hablaste de los radares. Ahora, como Roberto dice, el Big Data y la supercomputación supongo que también. ¿Hay algún otro elemento que ha contribuido fundamentalmente, sobre todo tratándose de una disciplina, como mencionaste, multidisciplinaria? Mira, yo creo que es multicausal esto, pero si vos me decís, digamos, el tema de la simulación, el tema de simular, el tema del desarrollo de computadores que sean accesibles al público, la parte de la tecnología, de cómo correr modelos, los modelos meteorológicos, eso creo que ha sido un avance, el desarrollo exponencial de la tecnología ha favorecido muchísimo, porque ya teniendo esta capacidad de decir, bueno, yo ahora puedo correr todos los modelos el modelo, yo tengo las ecuaciones, y uno dice, bueno, pongo estas ecuaciones en la computadora, las pongo, y las tengo mi modelo.
Imagínate, yo te voy a decir, dice, bueno, ahora la tecnología me permite correr el modelo a la resolución que quiera. Cuando se llegó a eso, entonces dice, bueno, lo corro. Sí, pero el pronóstico no me mejoró el pronóstico. Entonces me di cuenta de que está mal el modelo que hice. No es bueno la máquina. Es como que tengo un auto, tengo un motor de primera línea, pero el combustible que le estoy poniendo es un motor que está hecho para nafta con mucho octanaje y le estoy poniendo nafta común. Claro, no me está funcionando bien porque el input es malo. Entonces, ahí aparece todo un tema. Yo tengo un excelente modelo, pero la calidad de los datos no es buena. Entonces, hay un esfuerzo muy grande en darle los datos al modelo de la mejor forma posible. ¿Qué significa darle los datos de la mejor forma posible? Vos no tenés datos cada 25 kilómetros. Los datos no están en una red regular. Ojalá tuviera una red regular los datos. Los datos están dispersos. Entonces uno dice, tengo los datos dispersos y tengo que alimentar este modelo. Y este modelo que yo tengo que alimentar, ¿cómo lo voy a alimentar? Y tengo que generar todo un tema de asimilar el dato, de dárselo al dato de una manera tan especial que el modelo no genere errores. O sea, que yo puedo tener un modelo muy bueno, pero si los datos son malos, o se lo estoy dando al modelo de una manera que no es la correcta, no va a funcionar. De hecho, cuento una historia que siempre me los contaron los profesores. El Servicio Meteorológico Canadiense, en su modelo, ellos dependen mucho del pronóstico de nieve. Obviamente, tienen que saber cuándo va a terminar la tormenta para salir con los camiones, limpiar la ciudad y que la actividad continúe. Entonces ellos tienen que saber cuándo se detiene la tormenta, por ejemplo en la zona de Montreal, cuándo se detiene la tormenta, cuándo empieza la tormenta, cuánto va a nevar y cuándo se detiene. Entonces eso me permite a mí elaborar una logística, lo cual permita limpiar la ciudad lo antes posible para que todo esto, digamos, la ciudad funcione. Bueno, resulta, te estoy hablando de la costa, te estoy hablando, digamos, del lado Canadá, de la zona este. El servicio meteorológico cayó una nevada que el servicio meteorológico no la pronosticó. Entonces dijeron los tipos, esto te estoy hablando en el año, en los 90, ¿no? Dijeron, ¿qué pasó acá? Si tenemos el modelo que venían dando bien y los comimos la tormenta esta. Entonces quedaron, claro, socialmente, como el servicio meteorológico no fue capaz de este desastre. ¿Qué hicieron? Trataron, hicieron para atrás. Dijeron, bueno, muchachos, nosotros tenemos la tormenta, ahora tenemos la tormenta, sabemos lo que pasó y vamos para atrás con el modelo. Fueron para atrás con el modelo y se dieron cuenta de que en la costa de California, o sea, te estoy hablando 6.000 kilómetros al oeste, no habían tomado unos datos, se le había pasado por alto o no lo habían asimilado de la forma correcta. Cuando lo asimilaron de la forma correcta y corrieron el modelo de nuevo, dijeron, bueno, a ver, vamos, barajemos, dimos de nuevo, pero pongamos esta perturbación de la costa de California, ¡pum! Se formó la tormenta en Montreal y tuvieron la tormenta. Es decir, el modelo que ellos tenían era un modelo muy bueno, pero la calidad de cómo asimilaban los datos no era la mejor. Entonces mejoraron eso y mejoraron el pronóstico. Por eso te digo que es una pregunta difícil, porque gracias a la tecnología se desarrollaron computadoras más potentes, las ecuaciones se pudieron desarrollar, tuvieron muchas otras capacidades de cómputo que podían hacer un pronóstico a una semana a nivel global, en horas, pero también hubo todo un desarrollo de cómo esos datos, toda una tecnología, todo un área de la matemática, de filtros que se tuvo que desarrollar para poder alimentar a los modelos de la mejor manera posible para que el error a la salida, o sea, cuando uno dice el error, ¿qué significa el error? Y le escapé a la temperatura, le escapé a la tormenta, le escapé a los vientos, ese sería el error, ¿no? En el momento de la validación que uno se da cuenta. Entonces, eso llevó a decir, bueno, a ver, no depende tanto del modelo, sino depende de la calidad del dato y cómo yo lo asimile. Mientras más data tenga, mejor. Y está de otro proceso de ensamble, porque la capacidad de cómputo me permitió a mí no solamente correr el modelo una vez, sino correr 20 modelos al mismo tiempo con pequeñas variaciones. Entonces, al pequeña variación, en esas variaciones yo te doy de alguna manera incluyendo el error o posible fluctuación del error y veo cómo me lo va a impactar en el evento. Si yo veo que
yo veo que un modelo me da tormenta, lo corro un poquito a la condición inicial, me da tormenta, lo corro otro poquito, me da tormenta, lo corro otro poquito, me da tormenta, bueno, el pronóstico es bastante firme, va a haber tormenta. A veces no es tan robusto y uno dice hay fenómenos que no son tan robustos, uno corre un poquito las condiciones iniciales y la tormenta desaparece o vuelve a aparecer. Entonces ahí aparece el tema de la robustez del pronóstico. Pero por eso te digo, fue un proceso, una cosa que trajo a la otra, trae aparejada, y bueno, este camino de tratar de representar los fenómenos físicos de la mejor manera posible. Yo te estoy diciendo 25 kilómetros que tiene el modelo global, ¿no es cierto? Más o menos de distancia de grilla a nivel ecuatorial. Pero ¿qué pasa? Vos tenés nubes que son más chicas de 25 kilómetros. ¿Y cómo las representás en el modelo esa nube? ¿Cómo representa el efecto de esa nube? Tenés que representarlo porque esa nube que tenés en un punto de grilla y en otro, tenés que representar ese efecto. Bueno, aparece todo lo que se llama fenómenos de parametrización. ¿Y cómo parametrizo eso? ¿Cómo yo le digo al modelo que eso está presente? Bueno, es todo un mundo que cuando yo empecé a estudiar meteorología, nunca en mi vida pensé que había gente de tantas disciplinas, desde matemáticos puros, teóricos puro, de estudiando fenómenos de turbulencia a escalas tan pequeñas y generando estos paquetes, hasta gente, digamos, que están en el paleoclima, digamos, que están en el otro extremo de la escala espaciotemporal. Y hay todo un proceso, y ahí me di cuenta, cuando uno se mete en el tema, se da cuenta de la dificultad o de lo difícil que es pronosticar un fenómeno, y a veces, esto voy a ser muy sincero, a veces me sorprende que los modelos funcionen en algunas situaciones tan bien. La verdad que a veces uno ve que funciona tan bien que dice, parece mentira, inclusive ¿en qué? En el dónde, el cuándo y el cuánto. Es impresionante. Muchísimas gracias. Muy buena tu explicación. Gracias, Rubén. Bueno, están las manos levantadas de Teresa y luego de Roberto Lauro. Vamos a escucharlo. No, yo simplemente y gracias por darme el espacio, yo escuchaba a Roberto, ¿no? Y que le contaba a su amigo el pronóstico, y entonces, bueno, yo soy del Servicio Meteorológico Nacional y he capacitado observadores meteorológicos, y soy meteoróloga, y acá hay una cuestión de hablar un poco de que los modelos para los meteorólogos son herramientas de pronóstico, justamente, ¿no? Que nosotros miramos los modelos para poder pronosticar. Y a lo mejor el ver en una página web un pronóstico bueno no es porque un pronóstico no lo catalogamos de bueno porque es de acá a 20 días, sino que es bueno por la eficacia que tiene ese pronóstico y la consistencia que se hace del pronóstico. O sea, hoy Roberto le pasa al amigo el pronóstico de tal lugar, hay que ver dentro de unos días si ese pronóstico fue realmente así, ¿sí? Entonces, el tema es ese, que es lo que los meteorólogos luchamos bastante con las aplicaciones que están en todos los celulares y que se hacen pronósticos, o sea, cualquiera que va por la calle puede decir, bueno, che, mañana llueve, ¿no? Con el pronóstico que tenemos en el celular, y el tema es que hay que ver la mirada del meteorólogo regional, así como Santos está en Mendoza y va a ver algo que yo no veo estando en Capital porque no conozco la región, y eso el modelo que ve Roberto en la pantalla a lo mejor no lo está contemplando. Entonces, bueno, y los datos que recoge el Servicio Meteorológico son de 125 estaciones convencionales más automáticas, y todo eso va a la base, como decía Santos, que explicaba perfectamente, que eso va a una base mundial, donde ahí es la coctelera, ¿no? Para después sacar todos estos modelos que se utilizan. Pero más que nada los meteorólogos lo usamos como herramienta, ¿no? No para que sea un pronóstico crudo así hacia la gente. Eso nada más, y gracias. Re interesante el espacio. Muchas gracias. Un poco para de lo que comentaba Teresa, gente de la parte operativa del Servicio Meteorológico Canadiense, que es lo importante, lo mencionó Teresa, y creo que eso es algo que vale la pena mencionarlo, es que a los meteorólogos allá, por ejemplo, cuando van a pronosticar, lo pasean por todo el país.
vos decís, bueno, vos vas a terminar en una oficina de pronóstico, pero vos tenés que conocer de la climatología y de cada lugar y de las particularidades, porque es importante también la parte, la observación y ver. Entonces, el meteorólogo visita distintas partes del país en las cuales pronostica para esa parte del país, él estando ahí, en ese lugar, para ese lugar pronostica, y después recién va a la base, ¿no? A la base central, pero el conocimiento del lugar, el conocimiento del lugar y de la zona para pronosticar, a ver, el modelo es una guía, pero no es la panacea. Y bueno, ¿y por qué a veces el modelo, por qué funciona bien o a veces por qué funciona mal? Y es importante, hay algo que también me hizo acordar, Teresa, algo que me decía un profesor que me dice, mirá, es bueno que el modelo funcione, pero es bueno saber cuando el modelo funcione y por qué funciona el modelo bien, ¿no? Porque una vez se dice funciona, pero a veces puede ocurrir que el modelo dé un resultado determinado, pero por algunas condiciones que no sean las adecuadas. Esto da lugar para mucha charla. Así que lo que me quería decir este profesor, que es bueno saber cuando el modelo funciona y saber por qué funciona bien, en sentido de decir qué proceso está el modelo simulando de forma correcta. Y cuando funciona mal, es bueno saber por qué funciona mal, porque es saber a ver qué parte o qué proceso físico no está representando bien. Empiezo. Gracias, Raúl. Mira, ok, gracias, Teresa. Mira, a mí me interesa el conocer los pronósticos por un motivo, digamos, que tiene cierta cientificidad. Yo soy ingeniero en electrónica y me intereso de todo lo que, como saben los colegas, del 5G y todo lo que son telecomunicaciones. Incluso las redes virtuales, la velocidad con que se trabaja. Entonces todo esto me interesa. Y el tema de los pronósticos me interesa. Yo vivo en Vistalba, en una localidad pequeña de Mendoza, y lo sigo al pronóstico día por día, no por 20 días, no me interesa. Lo sigo por curioso, para saber si se cumple o no. Te puedo asegurar que esos pronósticos se cumplen, yo te diría en por lo menos un 80-85% de las veces. Y lo otro también para terminar tengo dos cosas. Un momento que ahora con el tiempo se me salió de una información que quiero dar de una reunión internacional muy importante que se está teniendo sobre cambio climático. El tema del cambio climático lo tiró acá a la mesa Eduardo Serdoch y lo contestó Santos. Y yo quiero informarles que hay una conferencia internacional, y esto se lo digo a los colegas de la AAC, que me parece que tendríamos que interesarnos en esto. Argentina ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se llama COP26. No sé si esto lo conoces, Santo, esta información. El tema... No estaba al tanto. Bueno, entonces te pongo más o menos el tema. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se llama COP26, que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre del 2021. Reunirá representantes de unos 200 gobiernos, bueno, etcétera, etcétera. Esto es lo que quería comentarte, porque el tema del cambio climático que tiró a la mesa Eduardo Serdoch es un tema que nosotros, algunos de nosotros del AAC, lo venimos conversando y nos venimos interesando. De manera que me parece conveniente que hagamos una reunión sobre este tema y si nos incorporamos o no a esta conferencia. Bueno, en realidad, no solo agradecemos a Rubén, sino también a todos los presentes, porque esta asistencia que nosotros podemos disfrutar todos los viernes se puede hacer gracias al aporte de todos y a la presencia de todos. Así que no solo agradecemos a Rubén, como digo, agradecemos a todos, agradecemos a la mesa organizadora y agradecemos a la UTN que nos brinda. Ahora me está llamando Eduardo Serdoch, así que voy a ver
qué ha pasado. Sí, Eduardo, ¿qué pasó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, no se cortó todavía. Ah, menos mal, porque a mí se me cortó la máquina y como estaba como Ah. anfitrión, tenía miedo que se hubiera hecho perder. No, pero ya vamos a terminar. Ok, chao, chao, Dale chao. un saludo mío a mi alumno. Bueno, sí, Sí, acá, fuera de acá. bueno, cómo no, ya te escuchó. Bueno, entonces creo que escuchaste, Rubén. Sí, 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 un gusto. Y también le iba a pedir a Luis Titarelli si podía decir las últimas palabras, porque él fue el que hizo el contacto con vos para invitarte al Ateneo. Y estamos muy contentos de que te haya invitado y que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ha sido muy linda la charla, muy esclarecedora de un montón de anécdotas o de mitos que hay respecto de lo que es la meteorología. Barbarita Civit me había dado muy buenas referencias tuyas, así que creo que se cumplió y con creces todo. Te agradecemos, desde ya espero que te sigan llegando las invitaciones para nuestra charla y que participes con nosotros dentro de toda esta actividad que a los miembros iniciales, digamos, de este grupo nos causa tanto placer porque nos enseña mucho, nos mantiene estudiantes, como diría Eduardo, que no está. Así que te agradecemos todos tu generosidad en transmitirnos todos los conceptos de tu profesión. Muchas gracias. Y gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme, Gerti. digamos, contarle. Dale, gracias. Gerti, te llamo inmediatamente, Gerti. Bueno, ok. Y discúlpenme el mensaje que le acabo de enviar a Gerti, que está en España. Te llamo inmediatamente. Chao. Gracias a todos, disculpen. Gracias a todos, óptimo fin de semana. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, adiós. Gracias.